A ver, la historia de hoy parece sacada de una película de suspenso, pero es 100% real. Es un misterio que empezó con una alarma en uno de los lugares más seguros del planeta y que terminó desatando una de las cacerías nucleares más grandes en la historia de Norteamérica. Y todo arranca con una pregunta que, la verdad, suena ilógica. ¿Cómo es posible que unas simples varillas de acero, de esas que se usan para construir cualquier edificio, puedan hacer sonar las alarmas de un laboratorio nuclear de máxima seguridad? Bueno, la respuesta es una cadena de eventos tan extraña como aterradora, y le vamos a seguir el rastro. Para entender esto, hay que tener en mente dos fechas clave. El 6 de diciembre de 1983, un acto que parecía totalmente insignificante en Ciudad Juárez, México, plantó la semilla de un desastre. Y 41 días después, el 16 de enero de 1984, un giro del destino increíble en Nuevo México destaparía la verdadera dimensión de una crisis de contaminación masiva que no conocía de fronteras. Ok, para entender cómo pasó todo esto, hay que retroceder un poco en el tiempo, hasta el origen de la contaminación. Y no fue en una planta nuclear, sino en un lugar mucho más común, un dispositivo médico olvidado en una bodega. Miren, en 1977, el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez compró esta máquina de teleterapia. Su propósito era salvar vidas, usar radiación de forma controlada para tratar el cáncer. Pero, por alguna razón que sigue sin estar clara, la máquina nunca se instaló, nunca se usó. Simplemente la metieron en una bodega y ahí se quedó, por 6 largos años, sin los permisos necesarios ni supervisión de ningún tipo. Pongan mucha atención a esto porque aquí está el corazón del peligro. Dentro de esa cabeza de metal blindada había una pequeña cápsula de acero. Pero que no nos engañe el tamaño. Adentro había 6.000 diminutos balines de cobalto 60, una de las fuentes de radiación más potentes que se conocen. Cada uno de esos puntitos, más pequeños que la cabeza de un alfiler, era básicamente una bomba de tiempo radioactivo. 6 años después, ese peligro que estaba tan bien contenido estaba a punto de ser liberado por un descuido fatal. Y así fue como este material olvidado se convirtió en una verdadera emergencia de salud pública. Aquí es donde entra en la historia Vicente Sotelo Alardín, un trabajador de mantenimiento del centro médico. Su trabajo era sencillo, deshacerse de esa máquina vieja. Para él era solo un montón de metal pesado, una oportunidad para sacar algo de dinero vendiéndolo como chatarra. Él no tenía ni la más remota idea de que estaba a punto de manipular una fuente radiactiva. Con ayuda, quitó la cabeza de 100 kilos, la subió a su camioneta y, sin saberlo, puso en marcha el desastre. Y aquí es donde todo se sale de control. Quizá por curiosidad o nomás para ver qué había dentro del cilindro, Vicente lo perforó. En ese preciso instante, ¡zas!, miles de esos diminutos y peligrosos balines de cobalto 60 se derramaron. Cayeron en la parte de atrás de la camioneta, se pegaron por todas partes, la contaminación había comenzado sin que nadie se diera cuenta. Después, llevó las piezas al depósito de chatarra local, el Yonke Fénix. Aquí es cuando un problema local se transforma en un problema internacional. Piénsenlo, todo empieza en el Yonke Fénix. Los balines radioactivos se mezclan con el resto de la chatarra. Luego, las enormes grúas magnéticas levantan todo junto, sin distinguir. Esta mezcla contaminada llega a las acerías y se funde a temperaturas altísimas. Pero el calor no destruye la radiación. Al contrario, la fusiona con el acero nuevo. El resultado, varillas de construcción y hasta bases para mesas que eran en sí mismas fuentes de radiación. Y de ahí se empezaron a distribuir por todo México y, eventualmente, cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. Esta imagen nos muestra el punto cero. El Yonke Fénix, un deshuesadero que parece como cualquier otro, ¿verdad? Pues se convirtió, sin que nadie lo supiera, en el epicentro de esta dispersión radiactiva. Desde aquí, la contaminación empezó un viaje silencioso, infiltrándose en toda la cadena de producción industrial. Y por si fuera poco, había otra fuente de contaminación muy importante. La camioneta de Vicente, que seguía llena de balines radioactivos, se descompuso. La dejó abandonada en una calle residencial de Ciudad Juárez, y ahí se quedó más de 40 días irradiando sin parar a los vecinos y a cualquiera que pasara por ahí. Nadie sospechaba absolutamente nada. Ahora, regresemos a ese 16 de enero de 1984, el momento en que todo se descubre.
Esto desata una investigación internacional frenética, una verdadera carrera contra el reloj para encontrar de dónde venía la radiación y contener el daño. Lo más increíble de todo es que el descubrimiento fue de pura casualidad. Un camión que llevaba las varillas de acero desde México se equivocó de ruta y pasó justo al lado del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Imagínense la ironía. Las alarmas diseñadas para detectar fugas desde dentro del laboratorio se volvieron locas por algo que venía de fuera. Nadie entendía qué estaba pasando. Y así, por un simple error de un conductor, se destapó esta enorme crisis nuclear. Los investigadores de Estados Unidos siguieron la pista del acero hasta la acería de donde salió, y de ahí al proveedor de la chatarra, el yunque Fénix. Cuando los equipos de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear de México llegaron al lugar, sus medidores de radiación se salieron de la escala. No había duda, este era el origen de todo el problema. A partir de ahí, se puso en marcha una operación de limpieza masiva. Cientos de personas con trajes de protección se metieron en el deshuesadero, en las fábricas, en las calles, en una búsqueda desesperada. Su misión: encontrar cada balín diminuto, cada pieza de metal contaminado. Era un trabajo increíblemente detallado y, por supuesto, mortalmente peligroso. Pero la limpieza fue solo el comienzo. El verdadero impacto de este derrame se mide en las vidas que afectó y en las lecciones tan duras que el mundo tuvo que aprender. El costo humano fue altísimo. Se estima que unas 4,000 personas estuvieron expuestas a la radiación. Esto incluye a los trabajadores del yunque, los de las acerías, los transportistas y, por supuesto, a toda la gente que vivía cerca de la camioneta que estuvo ahí abandonada. Y el impacto en las comunidades fue devastador. El acero radiactivo se había usado para construir. Los investigadores tuvieron que revisar más de 17,000 edificios y al final se tuvieron que demoler 814 casas y otras construcciones para proteger a la gente. El peligro estaba literalmente construido en los cimientos de sus hogares. La escala del material contaminado es, bueno, simplemente asombrosa. En total, se produjeron más de 6,600 toneladas de varilla de acero radioactiva. Este material se distribuyó en 17 estados México y también se exportó a Estados Unidos, lo que nos enseña lo rápido que un descuido local puede convertirse en un problema de alcance internacional. Al final, esta historia de detectives nucleares nos deja una lección fundamental, que se resume perfectamente en el informe oficial del incidente. La mejor forma de prevenir accidentes no es la alta tecnología, sino algo mucho más básico: la responsabilidad. Tener claro cuáles son las consecuencias de la negligencia es la barrera más fuerte contra desastres como este. Un recordatorio de que a veces el mayor peligro no viene de lo que sabemos, sino de lo que elegimos olvidar en una bodega.